Te busqué por años, le dijo la exitosa abogada al mecánico que la salvó de niña. El sol de agosto caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Roberto Mendoza terminaba de ajustar la última tuerca del motor de una vieja camioneta Ford. A sus 42 años, las manos curtidas y manchadas de grasa contaban la historia de alguien que había dedicado 25 años de su vida a entender cada sonido, cada vibración y cada secreto que los motores podían revelar. Su pequeño taller mecánico, ubicado en la colonia Santa Cecilia, era apenas un espacio modesto, con 3 elevadores y herramientas que había ido comprando con esfuerzo a lo largo de los años. Pero cada cliente que salía de ahí sabía que Roberto no solo arreglaba autos, les devolvía la vida con una dedicación que pocos mecánicos poseían. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto limpió sus manos con un trapo gastado mientras observaba la camioneta recién reparada. El dueño, don Ernesto, un agricultor de las afueras, que dependía de ese vehículo para transportar su cosecha, había llegado esa mañana con el motor completamente muerto. Otros talleres le habían cobrado presupuestos exorbitantes, asegurando que necesitaba cambiar piezas que, según Roberto descubrió después de una inspección meticulosa, estaban perfectamente funcionales. El verdadero problema era una falla en el sensor de posición del cigüeñal, combinada con una obstrucción parcial en el sistema de inyección. 2 horas de trabajo concentrado y apenas 800 pesos en refacciones habían sido suficientes para que el motor rugiera nuevamente con la fuerza de siempre. La vida de Roberto no siempre había sido tan austera. 7 años atrás, había sido socio de uno de los talleres mecánicos más prestigiosos de Guadalajara, ubicado en la zona de Providencia, donde atendían vehículos de lujo y cobraban tarifas que solo la gente acomodada podía pagar. Sin embargo, cuando su socio comenzó a implementar prácticas que Roberto consideraba deshonestas, como cobrar por reparaciones innecesarias o usar refacciones piratas haciéndolas pasar por originales, decidió abandonar el negocio. Prefirió la incertidumbre económica antes que comprometer su integridad profesional. Con sus ahorros, había abierto este taller modesto donde, aunque ganaba mucho menos, podía dormir tranquilo cada noche, sabiendo que cada cliente recibía exactamente lo que necesitaba. Nada más, nada menos. Su esposa Lucía había apoyado esa decisión difícil, aunque significó mudarse a una casa más pequeña y ajustar el presupuesto familiar considerablemente. Sus 2 hijos, Daniel de 17 años y Sofía de 14, nunca se quejaron de tener menos lujos que sus compañeros de escuela. Roberto les había enseñado que la dignidad del trabajo honesto valía más que cualquier comodidad material obtenida de forma cuestionable. Daniel ya mostraba interés por seguir los pasos de su padre, pasando las tardes en el taller aprendiendo los fundamentos de la mecánica automotriz, mientras que Sofía soñaba con convertirse en maestra de primaria. Aquel jueves por la tarde, Roberto estaba organizando sus herramientas cuando escuchó el sonido inconfundible de un motor lujoso acercándose. Por el ronroneo suave pero potente, identificó inmediatamente que se trataba de un vehículo alemán de gama alta, probablemente un Mercedes-Benz o BMW. El auto se detuvo frente a su taller y Roberto vio descender a una mujer de aproximadamente 35 años, vestida con un traje sastre elegante color gris perla, que contrastaba notablemente con el ambiente humilde del barrio. Llevaba el cabello castaño recogido en un moño impecable y gafas de diseñador que enmarcaban un rostro de facciones finas. Todo en ella gritaba éxito profesional y posición social elevada.
La mujer observó el taller con una mezcla de nostalgia y determinación que Roberto no supo interpretar en ese momento. Caminó hacia él con pasos decididos, sus tacones resonando contra el piso de concreto manchado de aceite. Roberto se limpió las manos instintivamente, sintiéndose repentinamente consciente de su overol desgastado y sus botas de trabajo llenas de manchas. Estaba acostumbrado a que ocasionalmente llegaran personas adineradas que se habían quedado varadas en el barrio, pero esta mujer tenía algo diferente en su mirada, una intensidad que lo desconcertaba. «Buenas tardes», dijo ella con voz firme pero cálida. «¿Usted es Roberto Mendoza?» La pregunta sorprendió a Roberto porque generalmente los clientes nuevos llegaban preguntando simplemente por el mecánico o el dueño del taller, no por su nombre completo. «Sí, soy yo», respondió con cierta cautela. «¿En qué puedo ayudarla, señorita?» La mujer permaneció en silencio por unos segundos, observándolo con una intensidad que lo hacía sentir incómodo. Sus ojos parecían estar buscando algo más allá de su apariencia actual, como si intentara reconciliar la imagen frente a ella con algún recuerdo distante. «Necesito que revise mi auto», dijo finalmente, señalando hacia el BMW negro estacionado afuera. «Hace un ruido extraño cuando acelero y la dirección se siente diferente». Roberto asintió profesionalmente y caminó hacia el vehículo. Era un BMW Serie 5 del año, impecablemente mantenido según podía observar a simple vista. «¿Cuándo comenzó a notar estos síntomas?», preguntó mientras abría el capó. La mujer explicó que el ruido había comenzado hace aproximadamente una semana, después de pasar por un bache bastante pronunciado en Avenida Chapultepec. La dirección, por su parte, parecía estar ligeramente desalineada porque el auto se jalaba sutilmente hacia la derecha. Roberto encendió el motor y escuchó atentamente. Efectivamente, había un ruido metálico leve pero perceptible que provenía de la parte frontal del vehículo. Después de una inspección minuciosa que incluyó revisar la suspensión, los brazos de dirección y el sistema de transmisión, identificó el problema con la precisión que lo caracterizaba. «Señorita, tiene dos situaciones aquí», explicó Roberto con su estilo directo pero respetuoso. «La primera es que uno de los soportes de motor tiene una fisura, probablemente causada por el impacto del bache. No está completamente roto todavía, pero si no se reemplaza pronto, podría causar daños mayores. La segunda situación es que efectivamente su dirección está desalineada y además tiene una terminal de dirección con juego excesivo. Eso es lo que provoca que el auto se jale hacia un lado». La mujer escuchó el diagnóstico con atención. ¿Cuánto costaría reparar todo eso? Roberto hizo cálculos mentales rápidos. «Mire, el soporte de motor para este modelo cuesta alrededor de 3.500 pesos si consigo uno original, o 1.800 si acepta una refacción de calidad alternativa que, siendo honesto, funciona casi igual de bien para este tipo de pieza. La terminal de dirección son unos 1.200 pesos más el alineamiento y balanceo. En mano de obra, unas 3 horas de trabajo, eso serían 1.500 pesos más. Total, dependiendo de las piezas que elija, estaríamos hablando de entre 4.500 y 6.200 pesos aproximadamente». Lo que Roberto no sabía era que esta mujer había visitado otros 3 talleres antes de llegar al suyo. En el primero, un lugar lujoso en la zona de Providencia, le habían cotizado 18.000 pesos, asegurando que necesitaba cambiar ambos soportes de motor, todo el sistema de dirección completo y que probablemente había daños en la transmisión que requerían revisión profunda. En el segundo taller le habían propuesto 12.000 pesos por reparaciones similares. En el tercero, un mecánico apenas había revisado el auto 5 minutos antes de decirle que necesitaba al menos 15.000 pesos en trabajos varios.
Ella sabía, por su propia investigación y consultas con expertos de confianza, que el diagnóstico de Roberto era el único preciso y honesto que había recibido. ¿Cuándo podría hacer el trabajo?, preguntó ella. Roberto consultó mentalmente su agenda. Mañana viernes tengo el día bastante ocupado, pero si puede dejar el auto, puedo tenerlo listo para el sábado por la tarde. Necesito conseguir las refacciones primero. La mujer asintió. Perfecto. Use las piezas originales, por favor. El precio no es problema. Roberto la observó con cierta sorpresa. No era común que alguien con un vehículo de ese nivel llegara a su humilde taller, y mucho menos que aceptara su cotización sin regatear o mostrar desconfianza. Disculpe mi curiosidad, dijo Roberto mientras preparaba la orden de servicio, pero ¿cómo supo de mi taller? No suelo tener clientes con vehículos de este nivel. La mujer sonrió de una manera que Roberto no pudo descifrar completamente. Había tristeza, gratitud y algo más en esa sonrisa. Un amigo me lo recomendó, respondió ella, lo cual era una verdad a medias. La realidad era mucho más compleja de lo que Roberto podría imaginar en ese momento. Antes de irse, la mujer le extendió su tarjeta de presentación. Roberto leyó: Lig. Patricia Ramírez Solano, socia directora, Ramírez y Asociados, bufete jurídico. Esa noche, mientras cenaba con su familia, Roberto le comentó a Lucía sobre la cliente inusual. Había algo extraño en la forma en que me miraba, dijo pensativo. Como si me conociera de antes, pero estoy seguro de que nunca la había visto. Lucía, que conocía a su esposo desde hacía 23 años, sabía que Roberto tenía una memoria excepcional para las caras, especialmente cuando se trataba de clientes. Quizás te confundió con alguien más, sugirió ella, aunque en el fondo sentía que había algo más en esa historia. Daniel, quien había estado presente cuando la mujer llegó al taller, comentó: Papá, esa señora te observaba como si fueras alguien muy importante para ella. No sé, se veía emocionada de alguna manera. El viernes, Roberto trabajó arduamente en conseguir las refacciones originales para el BMW. Tuvo que hacer llamadas a varios distribuidores hasta encontrar el soporte de motor específico para ese modelo. Era cierto lo que le había dicho a Patricia. Podría haber usado una pieza alternativa de buena calidad a mitad de precio, pero ella había pedido explícitamente las originales y Roberto jamás sustituiría una pieza sin el consentimiento expreso del cliente. Esa integridad inquebrantable era parte de su código personal, lo mismo que lo había llevado a abandonar su sociedad lucrativa años atrás. El sábado por la mañana, Roberto llegó temprano al taller para comenzar la reparación del BMW. El trabajo requería precisión y paciencia, especialmente al cambiar el soporte del motor en un vehículo de esa gama, donde cada componente estaba diseñado con tolerancias milimétricas. Trabajó meticulosamente durante 4 horas, asegurándose de que cada tornillo estuviera en su lugar correcto con el torque adecuado, que cada conexión fuera perfecta y que el resultado final cumpliera con los estándares de fábrica del vehículo. Después de cambiar la terminal de dirección, realizó personalmente el alineamiento y balanceo, verificando 3 veces que los parámetros fueran exactamente los especificados por el fabricante. Cuando Patricia llegó al taller ese sábado por la tarde, Roberto había terminado no solo la reparación, sino también una limpieza completa del motor y una inspección general del vehículo. «Todo está listo», anunció Roberto con satisfacción profesional. «Cambié el soporte del motor, reemplacé la terminal de dirección y realicé el alineamiento completo. También me tomé la libertad de revisar todo el sistema de frenos y los niveles de fluidos. Todo está en orden, pero le recomiendo cambiar el líquido de frenos en unos 6 meses.
no porque esté mal ahora, sino por mantenimiento preventivo dado el kilometraje de su auto. Patricia escuchó el reporte con atención y luego preguntó si podía ver el trabajo realizado. Roberto, acostumbrado a clientes que querían verificar las reparaciones, la guió pacientemente, mostrándole el soporte nuevo instalado, explicándole cómo había quedado la dirección y los resultados del alineamiento. Ella hacía preguntas inteligentes que demostraban que, aunque no era mecánica, tenía conocimientos básicos sobre automóviles. «Mi padre me enseñó algunas cosas sobre autos cuando era niña», explicó ella, cuando Roberto comentó sorprendido sobre sus preguntas técnicas. Siempre decía que una mujer debía entender lo básico de mecánica para no ser engañada por mecánicos deshonestos. «Su padre era un hombre sabio», respondió Roberto con una sonrisa. «Yo le enseño lo mismo a mi hija. El conocimiento es la mejor defensa contra los abusos». Patricia lo observó con una intensidad renovada. «Usted también le enseña eso a su hija, ¿verdad? Que la honestidad vale más que el dinero». Roberto asintió, sin darse cuenta de que esa conversación aparentemente casual tenía un significado mucho más profundo para Patricia. «Siempre he creído que el trabajo honesto es la única forma de vivir en paz con uno mismo», respondió él. «Puedo ganar menos que otros mecánicos, pero duermo tranquilo cada noche». Patricia sacó su cartera para pagar y Roberto le presentó la cuenta. 6.200 pesos, tal como había cotizado inicialmente. Ella le extendió un billete de 10.000 pesos. «Quédese con el cambio», dijo firmemente cuando Roberto intentó buscar el vuelto. «Su trabajo vale mucho más que lo que me cobró. Y además, ese cambio es por la honestidad, que hoy en día es un bien escaso». Roberto vaciló, incómodo con propinas tan generosas. «Señorita, realmente no es necesario. Le cobré el precio justo por el trabajo realizado». Pero Patricia insistió con una firmeza que no admitía discusión. «Por favor, acéptelo. Es importante para mí». Antes de subir a su auto, Patricia se volvió hacia Roberto. Había lágrimas apenas contenidas en sus ojos, algo que desconcertó completamente al mecánico. «Señor Roberto», dijo ella con voz ligeramente temblorosa, «¿puedo hacerle una pregunta personal?» Roberto, sorprendido por la emoción evidente en su voz, asintió. «Hace 28 años, usted trabajaba en un taller sobre Avenida 16 de Septiembre, cerca del Mercado San Juan de Dios». La pregunta cayó sobre Roberto como un balde de agua fría. Ese taller, propiedad de su tío Armando, había sido su primer lugar de trabajo cuando tenía apenas 14 años. Había trabajado ahí como aprendiz durante 5 años antes de buscar oportunidades en talleres más grandes. «Sí», respondió Roberto lentamente, su mente trabajando furiosamente para entender la conexión. «Era el taller de mi tío. Yo trabajaba ahí de aprendiz. ¿Por qué lo pregunta?» Patricia se quitó las gafas y se limpió los ojos. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. «Porque yo tenía 7 años cuando usted me salvó la vida en ese taller». El mundo pareció detenerse para Roberto en ese momento. Los recuerdos comenzaron a fluir de regreso, imágenes que había guardado en algún rincón distante de su memoria. Una tarde calurosa de julio, él tendría entonces 14 o 15 años, trabajando en el taller de su tío. Una familia había llegado con su auto, y había una niña pequeña, de tal vez 6 o 7 años, con coletas y un vestido floreado, jugando cerca mientras su padre hablaba con el mecánico. «El gato hidráulico», susurró Roberto mientras el recuerdo se cristalizaba con claridad dolorosa. Patricia asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. «Yo estaba jugando. Mi mamá me había dicho que me quedara quieta, pero yo era muy curiosa y me acerqué a un auto que estaba elevado. No sabía nada sobre mecánica, solo era una niña. De alguna forma, sin darme cuenta, empujé algo y el auto comenzó a caer».
La voz de Patricia se quebró con la emoción del recuerdo. Usted me vio y corrió. No recuerdo exactamente cómo, pero me sacó de debajo del auto justo cuando caía. El auto aplastó el lugar exacto donde yo había estado un segundo antes. Los recuerdos ahora inundaban la mente de Roberto con claridad cristalina. Recordaba el terror absoluto de ese momento, viendo a la niña bajo el vehículo que comenzaba a caer del gato hidráulico que alguien había aflojado accidentalmente. Su cuerpo había reaccionado por instinto, corriendo y lanzándose para sacar a la niña, sintiendo el viento del auto cayendo apenas centímetros detrás de ellos. El impacto del vehículo contra el suelo había resonado como un trueno, y cuando levantó la vista, vio el espacio donde la niña había estado completamente aplastado por el auto. Si hubiera tardado un segundo más, ella habría muerto. Recordaba que su tío había gritado, que la madre de la niña se había desmayado del susto, que el padre lo había abrazado llorando. «¿Te acuerdas?», dijo Patricia. No era una pregunta, sino una confirmación. Roberto asintió lentamente, todavía procesando que esa pequeña niña de coletas era ahora esta mujer profesional y exitosa frente a él. «Mis padres quisieron recompensarte ese día», continuó Patricia. «Intentaron darte dinero, ofrecerte cosas, pero tú no aceptaste nada. Dijiste que solo habías hecho lo que cualquier persona decente haría. Tenías apenas 14 años y acabas de salvarme la vida, pero actuaste como si no fuera nada extraordinario. Mi madre siempre decía que fuiste un ángel enviado por Dios». Roberto se sentó en una silla cercana, abrumado por la oleada de recuerdos y emociones. «Yo solo reaccioné. No pensé en nada más que en sacarte de ahí». Patricia se acercó y se sentó junto a él. «Después de ese día, mis padres trataron de mantenerse en contacto contigo. Mi padre incluso ofreció pagarte tus estudios de preparatoria y universidad, lo que quisieras estudiar. Pero tú y tu familia se mudaron poco después. El taller de tu tío cerró un par de años más tarde y perdimos completamente el contacto. Mi padre te buscó durante años, pero en esos tiempos no había redes sociales ni formas fáciles de encontrar a las personas. Nos mudamos a Tlaquepaque», explicó Roberto. «Mi tío vendió el taller porque ya estaba mayor y quería retirarse. Yo conseguí trabajo en otro taller más grande y seguí aprendiendo el oficio. Nunca supe que me estaban buscando». Patricia sonrió entre lágrimas. «Mi padre falleció hace 5 años. Era abogado, uno de los mejores en Guadalajara. Antes de morir, me hizo prometer que si algún día te encontraba, te dijera que nunca olvidó lo que hiciste por nuestra familia. Me pidió que te buscara, que te encontrara como fuera y que me asegurara de que supieras cuánto significó ese acto de valentía para nosotros». Roberto sintió un nudo en la garganta. «¿Y tu mamá?». Patricia bajó la vista. «Ella tampoco está allá. Falleció hace 2 años. El cáncer, pero hasta su último día hablaba de ti. Decía que gracias a ti pudo verme crecer, estudiar, convertirme en abogada. Cada logro mío, cada momento importante de mi vida, ella lo atribuía a que tú me diste la oportunidad de vivir esos momentos». Las lágrimas también comenzaron a formarse en los ojos de Roberto. «Yo no hice nada especial», insistió. «Solo hice lo que cualquier persona haría». Patricia negó con la cabeza. «No, Roberto, no cualquier persona lo habría hecho. Muchas personas habrían dudado, habrían tenido miedo, habrían pensado en su propia seguridad. Tú arriesgaste tu vida sin pensar en las consecuencias, y ahora, después de todos estos años, finalmente te encontré». «¿Cómo me encontraste?», preguntó Roberto, todavía procesando la magnitud de este reencuentro. Patricia sonrió. «Llevo 3 años buscándote activamente. Contraté a un investigador privado que rastreó tu historial, tus trabajos anteriores, tu familia.
Cuando finalmente localicé que tenías este taller, no vine directamente. Primero investigué sobre ti, sobre tu reputación como mecánico. ¿Y sabes qué descubrí? Que sigues siendo la misma persona íntegra y honorable que eras a los 14 años. Todos los mecánicos con los que hablé, incluso tus competidores, dijeron que eres el mecánico más honesto de Guadalajara, que siempre antepones el bienestar del cliente sobre tu ganancia personal. Patricia continuó. Por eso inventé lo del problema en mi auto. Quería ver si realmente eras tan honesto como decían. Llevé mi auto a 3 talleres caros antes de venir aquí. Todos intentaron cobrarme trabajos innecesarios, reparaciones que mi auto no necesitaba. Después vino el asesor mecánico de mi bufete, revisó el auto y me dio un diagnóstico. Tu diagnóstico fue exacto, tu cotización fue justa e incluso trataste de ofrecerme opciones más económicas sin sacrificar calidad. No solo eres un excelente mecánico, Roberto. Eres una persona extraordinaria que no ha cambiado a pesar de todas las dificultades que has enfrentado. Roberto se sintió abrumado. ¿Investigaste mi vida? Patricia asintió sin vergüenza. Sí. Sé que dejaste un negocio lucrativo porque tu socio era deshonesto. Sé que has luchado económicamente, pero nunca has comprometido tu integridad. Sé que eres un padre dedicado y un esposo fiel. Sé que ocasionalmente arreglas autos gratis para personas que no pueden pagar. Roberto, tú no solo me salvaste la vida cuando tenía 7 años. Me enseñaste sin saberlo cómo debe vivir una persona de principios. Mi padre siempre te ponía como ejemplo cuando me hablaba de integridad y valentía. No sé qué decir, admitió Roberto honestamente. Patricia se puso de pie y recuperó su compostura profesional, aunque sus ojos todavía brillaban con emoción. No tienes que decir nada, pero hay algo que necesito hacer, algo que mis padres habrían querido hacer si hubieran tenido la oportunidad. Roberto la miró con curiosidad mezclada con aprensión. Mi bufete jurídico es uno de los más exitosos de Jalisco, explicó Patricia. Tenemos más de 50 abogados y manejamos casos corporativos de grandes empresas. Como parte de nuestros servicios, muchas de estas empresas tienen flotas vehiculares que necesitan mantenimiento constante. Roberto comenzó a entender hacia dónde se dirigía la conversación. Quiero ofrecerte un contrato de servicios exclusivo, dijo Patricia. Tus talleres se convertirían en el proveedor oficial de mantenimiento mecánico para todas las empresas que representamos. Estamos hablando de aproximadamente 200 vehículos entre autos ejecutivos, camionetas de trabajo y flotillas de transporte. Pero hay una condición. Necesitas expandir tu operación. No puedes manejar ese volumen con tu taller actual. Roberto se quedó sin palabras. Estaba hablando de un cambio completo en su vida profesional y económica. Patricia, yo no tengo el capital para expandir mi negocio así. Necesitaría instalaciones más grandes, más mecánicos, más equipo. Lo sé, interrumpió Patricia. Y por eso mi bufete te va a ofrecer un préstamo sin intereses para la expansión inicial. Además, te voy a ayudar a encontrar una ubicación adecuada y negociar el arrendamiento. Una vez que el taller esté operando y generando ingresos del contrato, puedes comenzar a pagar el préstamo en términos que no afecten tu flujo de efectivo. Y antes de que digas que no, déjame ser clara, esto no es caridad, es un negocio. Necesito un mecánico honesto y competente en quien pueda confiar para las empresas que represento. Tú necesitas una oportunidad para crecer tu negocio sin sacrificar tus principios. Es beneficio mutuo. Roberto permaneció en silencio, su mente trabajando furiosamente. Era una oportunidad increíble, el tipo de oportunidad con la que había soñado, pero nunca pensó que llegaría. Sin embargo, la parte cínica de su mente, forjada por años de luchar en un sector donde la deshonestidad era común, le hacía ser cauteloso. ¿Por qué ahora?
preguntó finalmente. Después de 28 años, ¿por qué hacer esto ahora? Patricia sonrió con ternura. Porque finalmente te encontré, porque mis padres me enseñaron que las deudas de gratitud nunca expiran. Porque quiero que sepas que ese acto de valentía que hiciste cuando tenías 14 años no solo me salvó la vida a mí, salvó el futuro de toda una familia. Gracias a que sobreviví ese día, pude estudiar, convertirme en abogada, construir un negocio exitoso. Tengo un esposo maravilloso y 2 hijos hermosos. Todo eso existe porque tú no dudaste en arriesgarte por una niña desconocida. Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Roberto. Solo hice lo correcto, dijo con voz quebrada. Y ahora yo quiero hacer lo correcto, respondió Patricia. Déjame ayudarte, Roberto. Déjame darte la oportunidad que mi padre siempre quiso darte. No como caridad, sino como el reconocimiento de que personas como tú merecen tener éxito en este mundo que con frecuencia premia a los deshonestos y castiga a los íntegros. Roberto miró a su alrededor, su pequeño taller que había construido con tanto esfuerzo, cada herramienta comprada con sacrificio, cada cliente ganado con trabajo honesto. Luego pensó en su familia. En Daniel, que soñaba con ser mecánico como él, en Sofía, que quería ser maestra, pero cuya educación universitaria sería difícil de costear con sus ingresos actuales. Necesito hablarlo con mi esposa, dijo Roberto finalmente. Esta decisión afectaría a toda mi familia. Patricia asintió con aprobación. Por supuesto, no esperaría menos de ti. Tómate el tiempo que necesites. Aquí está mi tarjeta con mi número personal. Llámame cuando hayas tomado una decisión. Antes de irse, Patricia se acercó y abrazó a Roberto. Gracias, susurró. Gracias por salvarme. Gracias por ser un ejemplo de integridad. Gracias por demostrarme que todavía existen personas buenas en este mundo. Roberto devolvió el abrazo, todavía abrumado por todo lo que había sucedido en esa tarde extraordinaria. Esa noche, Roberto llegó a casa con la mente llena de pensamientos turbulentos. Lucía inmediatamente notó que algo extraordinario había sucedido. Después de cenar, cuando los niños se fueron a sus habitaciones, Roberto le contó toda la historia a su esposa, desde el accidente en el taller de su tío 28 años atrás, hasta la increíble oferta que Patricia acababa de hacerle. Lucía escuchó en silencio, ocasionalmente limpiándose las lágrimas que brotaban al escuchar sobre cómo su esposo había salvado una vida siendo apenas un adolescente. Cuando Roberto terminó de hablar, Lucía tomó sus manos entre las suyas. «¿Qué quieres hacer?», preguntó ella. Roberto suspiró profundamente. «Es una oportunidad increíble, Lucía. Podríamos finalmente tener estabilidad económica real. Podríamos pagar la universidad de los niños sin problemas. Podríamos incluso comprar nuestra propia casa en lugar de seguir rentando». «Pero...» lo animó Lucía. «Pero tengo miedo», admitió Roberto. «¿Y si no puedo manejar un negocio tan grande? ¿Y si fallo y pierdo todo, incluyendo lo que ya tenemos? Este taller pequeño es seguro. Sé cómo manejarlo. Sé que puedo mantener a mi familia con él. Un negocio grande trae más responsabilidades, más empleados, más problemas potenciales». Lucía sonrió con esa sabiduría que Roberto había aprendido a valorar a lo largo de su matrimonio. «Roberto, cuando tenías 14 años, no pensaste en los riesgos cuando te lanzaste a salvar a esa niña. Simplemente hiciste lo correcto sin pensar en las consecuencias. Ahora tienes la oportunidad de dar el siguiente paso en tu carrera, de crecer, de alcanzar tu verdadero potencial. Sí, da miedo. Todo lo que vale la pena da miedo. Pero yo conozco tu carácter, conozco tu ética de trabajo, conozco tu integridad. Si alguien puede hacer esto funcionar sin perder sus principios, ese eres tú. Daniel,
que aparentemente no estaba tan dormido como sus padres pensaban, entró a la sala. «Papá», dijo el joven de 17 años, «yo quiero ayudarte en el nuevo taller. Puedo trabajar después de la escuela, aprender más, ser útil. Y cuando termine la preparatoria, podré trabajar tiempo completo mientras estudio la carrera. Siempre has dicho que el trabajo en equipo familiar es la base del éxito verdadero». Sofía también apareció, rubicándose los ojos con sueño. «Yo también quiero ayudar, papá. Puedo encargarme de la parte administrativa cuando sea más grande. Puedo aprender contabilidad y manejar las finanzas del taller». Roberto miró a su familia, estas 3 personas que eran su razón de vivir, y sintió cómo su corazón se llenaba de amor y determinación. El lunes por la mañana, Roberto llamó a Patricia desde su taller. «He pensado mucho sobre tu oferta», dijo, después de los saludos iniciales. «Y quiero aceptarla, pero con algunas condiciones de mi parte». Patricia, sentada en su oficina elegante del bufete, sonrió al escuchar la firmeza en la voz de Roberto. «Te escucho». Roberto respiró profundamente. «Primera condición. Quiero que todo esté documentado legalmente. Contrato formal, términos claros del préstamo, especificaciones del servicio que voy a proveer. No quiero que esto se base solo en favores o gratitud. Debe ser una relación profesional desde el principio». Patricia asintió con aprobación, aunque Roberto no podía verla. «Completamente de acuerdo. Yo prepararé todos los documentos necesarios». «Segunda condición», continuó Roberto. «Necesito 3 meses para hacer la transición correctamente. Quiero encontrar la ubicación adecuada, contratar personal de confianza, establecer procesos que garanticen la misma calidad de servicio que ofrezco ahora, pero a mayor escala. No voy a apresurarme y arriesgar la calidad solo por empezar rápido». Patricia estaba impresionada. «Eso demuestra exactamente el tipo de pensamiento que necesito en un socio de negocios. 3 meses está perfecto. Eso me da tiempo también para coordinar con mis clientes corporativos». Roberto continuó. «Tercera condición. Quiero conservar mi taller actual. Será mi taller principal, donde me seguiré enfocando en clientes individuales que han confiado en mí durante años. El nuevo taller se especializará en las flotillas corporativas. De esa forma, no abandono a las personas que me apoyaron cuando empecé». «Me parece justo», respondió Patricia. «De hecho, eso habla muy bien de tu carácter. No muchas personas pensarían en mantener su negocio pequeño cuando tienen la oportunidad de algo más grande». Roberto finalizó. «Y última condición. Quiero que el primer mecánico que contrate para el nuevo taller sea un joven en situación vulnerable. Alguien que tenga talento y ganas de trabajar, pero que no ha tenido oportunidades. Quiero crear un programa donde al menos el 20% de mis empleados sean personas que estén recibiendo una segunda oportunidad en la vida. Así como tú me estás dando esta oportunidad a mí, yo quiero multiplicar ese efecto». El silencio al otro lado de la línea fue largo. Cuando Patricia finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. «Roberto, acabas de confirmar por qué tomé la decisión correcta al buscarte. No solo eres un mecánico excepcional y una persona íntegra. Tienes visión social y entiendes la importancia de multiplicar las oportunidades. Mi padre estaría tan orgulloso de escuchar esto. Acepto todas tus condiciones. De hecho, mi bufete tiene conexiones con organizaciones de reinserción social y programas de capacitación juvenil. Puedo ayudarte a encontrar candidatos que cumplan con el perfil que buscas». Los siguientes 3 meses fueron un torbellino de actividad para Roberto. Con la asesoría legal y financiera de Patricia, estableció una sociedad limitada para el nuevo negocio que llamó Talleres Mendoza Hermanos, en honor a su tío Armando, quien le había enseñado el oficio. Patricia lo conectó con un agente inmobiliario de confianza que lo ayudó a encontrar un local perfecto en la zona industrial de Guadalajara,
800 metros cuadrados con espacio para 8 bahías de servicio, oficinas administrativas y un área de capacitación. El edificio necesitaba remodelaciones, pero la ubicación era estratégica y el precio del arrendamiento era razonable. El préstamo que Patricia estructuró a través de su bufete fue generoso pero profesional. 450,000 pesos para equipamiento inicial, remodelaciones y capital de trabajo, con un plan de pagos que comenzaría 6 meses después de iniciar operaciones y se extendería por 3 años sin intereses. Roberto insistió en tener una cláusula que le permitiera pagar anticipadamente sin penalización si su flujo de efectivo lo permitía. También insistió en que el contrato especificara claramente que si en algún momento la calidad de su servicio no cumplía con los estándares acordados, Patricia tenía el derecho de cancelar el contrato sin penalización. La parte más desafiante fue reclutar personal. Roberto sabía que la calidad de su servicio dependería fundamentalmente de la calidad de sus mecánicos. No quería simplemente contratar a cualquier persona con experiencia mecánica. Necesitaba personas que compartieran sus valores de honestidad e integridad profesional. A través de sus contactos en el sector, identificó a 3 mecánicos experimentados que habían trabajado en talleres de concesionarias, pero estaban buscando un ambiente de trabajo más ético. Cada uno tenía al menos 15 años de experiencia y referencias impecables. Para cumplir con su compromiso de contratar personas en situación vulnerable, Patricia lo conectó con una organización llamada Nuevos Horizontes, que trabajaba con jóvenes en riesgo y personas que habían estado encarceladas pero buscaban reintegrarse a la sociedad. Después de entrevistar a varios candidatos, Roberto eligió a 3 jóvenes. Marcos, de 22 años, quien había abandonado la escuela pero tenía talento natural para la mecánica y estaba desesperado por una oportunidad. Ana, de 25 años, una de las pocas mujeres mecánicas en Guadalajara que había luchado contra prejuicios de género en el sector, y Jorge, de 28 años, quien había cometido errores en su juventud, pero había estudiado mecánica automotriz mientras cumplía su sentencia y ahora buscaba demostrar que había cambiado. Roberto estableció un programa de capacitación intensivo donde él personalmente entrenó a los nuevos mecánicos en los procesos y estándares de calidad que esperaba. No solo les enseñó técnicas mecánicas avanzadas, sino también la filosofía de servicio que él valoraba: honestidad absoluta con los clientes, diagnósticos precisos, recomendaciones basadas en necesidad real y no en ganancia, y trato respetuoso sin importar el nivel socioeconómico del cliente. Durante las sesiones de capacitación, Roberto compartió su propia historia, incluyendo por qué había dejado su sociedad lucrativa para mantener su integridad. Daniel cumplió su promesa y comenzó a trabajar en el nuevo taller después de la escuela. Su responsabilidad inicial era gestionar el inventario de refacciones y aprender los sistemas administrativos, pero Roberto también le permitía trabajar directamente en los vehículos bajo supervisión para continuar su educación mecánica práctica. Sofía, aunque todavía en secundaria, ayudaba los fines de semana organizando archivos y aprendiendo sobre facturación y contabilidad básica. La familia Mendoza estaba unida en este nuevo proyecto, cada miembro contribuyendo según sus capacidades. Finalmente llegó el día de la inauguración oficial de Talleres Mendoza Hermanos. Patricia organizó un evento al que invitó a representantes de todas las empresas que formarían parte del contrato de servicios. Roberto estaba nervioso. Nunca había estado cómodo en eventos sociales formales, pero Patricia lo tranquilizó. «Solo sé tú mismo», le aconsejó. «Estas personas no necesitan ver un empresario pulido y artificial.
Necesitan conocer al mecánico honesto e inteligente que eres. Durante el evento, Roberto dio un discurso breve pero emotivo donde explicó su filosofía de trabajo y su compromiso con la excelencia y la honestidad. Los primeros meses fueron desafiantes. Administrar un equipo de 6 mecánicos era muy diferente a trabajar solo o con 1 o 2 ayudantes en su taller pequeño. Hubo errores, malentendidos y momentos de frustración. Pero Roberto enfrentó cada desafío con la misma determinación que había caracterizado toda su vida. Cuando uno de los mecánicos experimentados que había contratado intentó cobrarle a un cliente por un servicio innecesario, Roberto lo despidió en el acto, sin importar lo difícil que sería reemplazarlo. Envió un mensaje claro a todo su equipo. La integridad no era negociable bajo ninguna circunstancia. Marcos, el joven que había sido parte del programa de segundas oportunidades, resultó ser una revelación. Tenía un talento natural para diagnosticar problemas eléctricos complejos y aprendía con una velocidad asombrosa. Roberto vio en él un reflejo de su propio yo más joven y lo tomó bajo su ala, enseñándole no solo mecánica, sino también valores profesionales. Ana enfrentó ocasionalmente comentarios sexistas de clientes que dudaban de sus capacidades por ser mujer, pero su competencia técnica excepcional rápidamente silenciaba a los escépticos. Roberto la apoyó incondicionalmente y se aseguró de que el ambiente de trabajo fuera respetuoso para todos. 6 meses después del inicio de operaciones, Talleres Mendoza Hermanos se había establecido como un proveedor confiable de servicios mecánicos. Las empresas clientes estaban impresionadas con la calidad del trabajo, la transparencia en los presupuestos y la consistencia en el servicio. Roberto había implementado un sistema de reportes detallados donde cada reparación venía acompañada de fotos del problema identificado y explicaciones claras de por qué era necesario el trabajo. Esta transparencia generó una confianza que era rara en la industria automotriz. Patricia recibía constantemente comentarios positivos de sus clientes corporativos sobre la calidad del servicio de Roberto. Un año después de la inauguración, Roberto invitó a Patricia a almorzar para discutir el negocio. Se reunieron en un restaurante tranquilo donde podían hablar con privacidad. Roberto llevaba un sobre grueso consigo. «Quiero mostrarte algo», dijo después de ordenar. Sacó del sobre un cheque por 150,000 pesos. «Este es el primer pago anticipado del préstamo. Sé que el contrato dice que puedo empezar a pagar después de 6 meses con pagos mensuales pequeños, pero el negocio está funcionando mejor de lo esperado. Quiero acelerar los pagos porque es importante para mí saldar esta deuda lo antes posible, no por desconfianza, sino porque quiero que nuestra relación sea completamente profesional, sin ninguna carga de gratitud pendiente». Patricia tomó el cheque pero lo observó con una expresión pensativa. «Roberto, aprecio el gesto y tu sentido de responsabilidad, pero quiero que entiendas algo importante. La gratitud no es una carga, es un regalo. Tú me salvaste la vida hace 29 años sin esperar nada a cambio. Yo te ofrecí esta oportunidad de negocio no como pago por esa deuda, porque esa deuda es impagable, sino porque reconocí en ti a alguien que merecía tener éxito. Acepto este pago porque respeto tu necesidad de sentir que todo está equilibrado. Pero nunca olvides que lo que hiciste por mí trasciende cualquier transacción comercial». Roberto asintió con los ojos humedecidos. «Lo sé. Y quiero que sepas que esta oportunidad que me diste ha cambiado no solo mi vida, sino la vida de mi familia y de las personas que trabajo conmigo». Marcos, el joven que contraté del programa de segundas oportunidades, acaba de inscribirse en la universidad para estudiar ingeniería mecánica.
Ana está ahorrando para abrir eventualmente su propio taller especializado en servicio automotriz para mujeres. Jorge, quien había estado en prisión, está completamente reintegrado y es uno de mis mecánicos más confiables. Y mi hijo Daniel está aprendiendo tanto que estoy seguro de que algún día será mejor mecánico que yo. Patricia sonrió con satisfacción. Eso es exactamente lo que mis padres habrían querido escuchar, que el efecto de tu bondad se está multiplicando, que estás creando oportunidades para otros así como yo creé una oportunidad para ti. Ese es el verdadero significado de la gratitud, no solo recibirla, sino transmitirla. Roberto continuó, hay algo más. He estado pensando en expandir el programa de segundas oportunidades. Quiero establecer un acuerdo formal con Nuevos Horizontes para ofrecer prácticas profesionales remuneradas a jóvenes en riesgo. No solo en mi taller, sino promoviendo que otros negocios del sector hagan lo mismo. Pero necesito asesoría legal para estructurarlo correctamente. Patricia se inclinó hacia adelante con interés evidente. Eso es brillante, Roberto. Mi bufete puede ayudarte a estructurar ese programa sin costo. De hecho, podríamos crear una fundación sin fines de lucro que se dedique específicamente a eso. Yo podría conseguir otros empresarios del sector automotriz que se unan a la iniciativa. Podrías convertirte en un líder no solo en servicios mecánicos, sino en responsabilidad social empresarial. Roberto se sintió abrumado por la magnitud de lo que Patricia estaba sugiriendo. Yo solo soy un mecánico. No sé nada sobre fundaciones o liderazgo empresarial. Patricia rió suavemente. Roberto, déjame decirte algo que mis padres siempre decían. Las personas más extraordinarias son aquellas que no saben que son extraordinarias. Tú tienes algo que no se puede enseñar en ninguna escuela de negocios: autenticidad, integridad y una genuina preocupación por el bienestar de los demás. Esas cualidades son mucho más valiosas que cualquier título o conocimiento técnico. Durante los siguientes 2 años, Talleres Mendoza Hermanos continuó creciendo. Roberto abrió una segunda ubicación, manteniendo su promesa de conservar su taller original, donde seguía atendiendo personalmente a los clientes que lo habían apoyado desde el principio. La fundación que Patricia lo ayudó a establecer, llamada Segunda Oportunidad Mecánica, se convirtió en un programa reconocido que eventualmente colocó a más de 50 jóvenes en prácticas profesionales en talleres mecánicos de toda la región. El programa tenía una tasa de éxito del 85% en términos de jóvenes que completaban el entrenamiento y conseguían empleo estable. Roberto también se convirtió en un mentor reconocido en el sector. Otros mecánicos, especialmente aquellos que luchaban con decisiones éticas o desafíos empresariales, comenzaron a buscarlo para consejo. Él siempre recibía a todos con la misma humildad que lo había caracterizado toda su vida, compartiendo no solo su conocimiento técnico, sino también su filosofía de trabajo honesto y servicio genuino. Su historia comenzó a circular en la industria automotriz, inspirando a otros profesionales a mantener altos estándares éticos, incluso cuando la presión económica los tentaba a tomar atajos. En el 3er aniversario de Talleres Mendoza Hermanos, Patricia organizó una celebración especial. Y había invitado no solo a clientes y empleados, sino también a todos los jóvenes que habían pasado por el programa de segundas oportunidades. Durante el evento, Patricia tomó el micrófono para dar un discurso. Hace 31 años, un adolescente de 14 años, llamado Roberto Mendoza, salvó mi vida sin pensarlo 2 veces. No me conocía, no esperaba recompensa. Simplemente hizo lo correcto porque esa es la clase de persona que es. Durante décadas, mi familia buscó una forma de agradecerle por ese acto de valentía.
Cuando finalmente lo encontré hace 3 años, descubrí que Roberto no necesitaba que le salvaran. Necesitaba una oportunidad para demostrar su verdadero potencial. Patricia continuó con voz emotiva. Lo que sucedió en estos 3 años supera cualquier expectativa que pudiera haber tenido. Roberto no solo construyó un negocio exitoso, creó un modelo de cómo debe operar una empresa ética. No solo contrató empleados, transformó vidas. No solo arregla autos, restaura la confianza de las personas en la honestidad y la integridad. Y más importante, no guardó el regalo de la oportunidad para sí mismo. Lo multiplicó ofreciéndolo a docenas de otras personas que también merecían una segunda oportunidad. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Patricia mientras concluía. Mis padres me enseñaron que la gratitud más profunda no se expresa con palabras, sino con acciones. Roberto nos enseñó a todos aquí que el éxito verdadero no se mide en dinero, sino en el impacto positivo que tenemos en las vidas de otros. Roberto, invitado a hablar, subió al pequeño escenario montado para la ocasión. Miró a la audiencia, su esposa Lucía, que lo había apoyado incondicionalmente durante todos estos años, sus hijos Daniel y Sofía, que ahora trabajaban oficialmente en el negocio familiar, sus empleados que se habían convertido en una segunda familia, los jóvenes del programa cuyas vidas habían cambiado, y Patricia, la niña que había salvado hacía tanto tiempo y que ahora era responsable de la transformación de su propia vida. No soy bueno con los discursos, comenzó Roberto con su honestidad característica. Pero hay algunas cosas que necesito decir. Primero, a Patricia. Gracias por buscarme, por creer en mí y por darme una oportunidad que cambió todo. Pero más que eso, gracias por enseñarme que un acto de bondad, no importa cuán pequeño parezca en el momento, puede tener repercusiones que duran toda una vida. Roberto continuó. A mi familia, ustedes son la razón por la que lucho cada día para ser mejor. Lucía, tu fe en mí, incluso cuando yo dudaba de mí mismo, ha sido mi fuerza. Daniel y Sofía, verlos crecer en este negocio, aprendiendo no solo mecánica, sino valores de honestidad e integridad, es mi mayor orgullo como padre. Luego se dirigió a sus empleados. A cada uno de ustedes, gracias por compartir esta visión de cómo debe ser un negocio. Gracias por demostrar cada día que es posible ser exitoso sin comprometer la ética. Especialmente a aquellos que llegaron buscando una segunda oportunidad, ustedes me han enseñado que el talento y el potencial existen en lugares donde la sociedad a menudo no mira. Hace 31 años, continuó Roberto, yo era solo un muchacho que reaccionó instintivamente para salvar a una niña. No pensé que era un héroe. No busqué reconocimiento. Solo hice lo que sentí que debía hacer. Hoy entiendo que ese momento definió más que el destino de Patricia. Definió el tipo de persona que yo quería ser. Y aunque los años siguientes fueron difíciles, aunque hubo momentos donde mantener la integridad significó sacrificio económico, nunca me arrepentí de elegir el camino de la honestidad. Roberto concluyó. Si hay una lección que quiero compartir con todos aquí, especialmente con los jóvenes que están comenzando sus carreras, es esta. El éxito verdadero no viene de atajos o de comprometer tus valores, viene de hacer lo correcto consistentemente, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando parece que no vale la pena. Porque eventualmente, de formas que nunca puedes predecir, la integridad siempre es recompensada. El aplauso que siguió fue largo y emotivo. Pero para Roberto,
El verdadero significado de ese momento no estaba en el reconocimiento público, sino en saber que había cerrado un círculo perfecto de gratitud y generosidad que había comenzado 31 años atrás, cuando un adolescente decidió arriesgar su vida por una niña desconocida, demostrando que los actos de bondad verdaderamente trascienden el tiempo y crean ondas que tocan innumerables vidas de formas imposibles de predecir. Si llegaste hasta aquí y te inspiró esta historia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia más. Deja un like para que podamos seguir compartiendo historias como esta que inspiran y transforman.